Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos de invocaciones, infestaciones y sacrificios. Pero antes de iniciar con el episodio, permítanme invocar a la familia nocturna para que se haga presente en este momento en la caja de comentarios y diga: narrador, vamos por las fogatas en vivo, porque acabamos de tener una junta en la cual ya estamos viendo ahora sí los estados y las ciudades. Yo creo que máximo 2 semanitas más, y familia nocturna, les tenemos las fechas y les va a encantar, porque sí, estamos intentando abarcar la mayor cantidad de lugares que podamos. Pero una vez dicho esto, familia nocturna, para todos aquellos que son nuevos, si quieres pertenecer a la familia nocturna, a la audiencia de este canal, lo único que tienes que hacer es algo muy sencillo. Sobrevive esta oscura fogata. Comenzamos. Eric, Sandra y Don Juan tienen muchas cosas malas en común y ni siquiera se conocen. Ninguno de ellos sabe que el otro existe. De hecho, viven en lugares muy distintos. Usted pudiera decir inclusive que continentes distintos. Pero hay algo que tienen en común. Un par de cositas. Lo primero es aquí, su seguro servidor. Ellos son familia nocturna y están en diferentes partes del mundo. Y lo segundo, son un tipo de situaciones sumamente desagradables que han vivido y sin que ellos sepan, parece que son la misma. Pero vamos a empezar por Eric. Eric es una persona que al día de hoy tiene 40 años. Es un padre muy responsable, es un gran amigo, amante, compañero y esposo fiel de su pareja, que ya tienen más de 20 años de relación. Y él al día de hoy se siente profundamente enamorado de su familia, y eso es lo que lo lleva a sentirse absolutamente aterrado por la falta de seguridad que pueden tener. Lo que él vivió es algo muy pequeño, es algo chiquitito, es algo que duró apenas 4 segundos, y con eso, él sintió que toda su vida que había hecho como en un cristal labrado, se está cayendo a pedazos y no puede hacer nada para detenerlo. Eric vivía sus días como normalmente lo hacía, con una rutina que ya estaba muy adaptada desde hace mucho tiempo. La rutina de Eric era muy sencilla. Me levanto por la mañana, me despido de un beso de mi esposa, me despido de un beso de mi niña, entonces bajo, me preparo de desayunar, me subo rápido al auto, voy directamente al gimnasio, hago un par de horas de ejercicio si tengo oportunidad, si no es solo 1 hora o 45 minutos, y entonces cuando termino, me doy un baño ahí. De camino a mi trabajo, me voy comiendo mi sándwich que me preparé con mucho orgullo. Llegando al trabajo hasta las 6, máximo 7 de la tarde, y regreso para ver a mi nena unos 20 minutos, a veces 1 hora si tengo suerte, para jugar con ella. Me la paso un ratito con mi pareja. A veces escuchamos música juntos, a veces platicamos, en otras ocasiones le llevo a cenar. Depende mucho qué es lo que quiera, porque me gusta consentirla. Y entonces, después de eso, le doy un beso de buenas noches y nos vamos a dormir. Esa es la rutina que Eric ha hecho ya desde hace un par de años. Una rutina que ama, le fascina. Igual y para muchos de ustedes les falta algo de intensidad, le puede faltar la aventura, pero para él es perfecta. Ahora, Eric, aunque lleva una rutina que suena bastante equilibrada, tiene un ligero problema. Últimamente, la edad le ha cobrado factura y se levanta de forma más continua en la noche a ir al baño. La última vez que fue al baño, que fue justo cuando le ocurrió lo que estoy a punto de decirte, lo dejó helado, lo dejó mal. Eric y su pareja duermen en una habitación en la que tienen ciertas cortinas blackout. Durante mucho tiempo esa habitación había tenido las ventanas abiertas para todos. Entraba la luz de todo lo que cruzaba por esa calle. Los carros, los vecinos, inclusive algún joven o alguna persona que en ocasiones traían láser, todo entraba por esa ventana. El problema es la edad. Llegó un momento, Eric, en el que se dio cuenta que no estaba descansando bien. De esto hace apenas 8 meses. Y entonces, después de ir a hacerse estudios, le dijeron: la luz te está afectando. Cierra tus ventanas con blackout y con eso vas a tener. Fue y compró un par de cosas, unos tapones que ponían un tipo de cortana ahí media hechiza en la ventana, la dejó totalmente bloqueada y la habitación ahora estaba totalmente oscura. No era algo estético, pero era muy funcional, así es que él estaba contento. Una noche, se levanta de la cama, está totalmente oscuras, así es que tiene que mover la mano hacia una mesita que tiene al lado de la cama, busca por ahí su celular, lo toma, enciende la pantalla y se va caminando al baño.
Entra al baño, termina y hace lo que tiene que hacer. Pierde un poco la noción del tiempo porque estaba muy cansado y estaba más dormido que despierto. Pero entonces se lava las manos y la sensación fría del agua lo levanta. Un pensamiento muy rápido cruza por la cabeza. Chin, voy a batallar para dormir. Así es que está un poquito refunfuñón, un poquito molesto. El celular lo tiene volteado hacia el piso porque no quiere ver la pantalla porque ha estado escuchando mucho en internet que la luz azul después hace que, digamos, tu cerebro se despierte y te genere muchos problemas para dormir. No quiere eso. Así es que la tiene volteada hacia el piso, apaga la luz del baño, abre la puerta, comienza a ver delante de él el piso de la habitación totalmente oscura, cierra la puerta del baño lo más tranquilo que puede, va caminando hacia la cama y cuando levanta el celular para iluminar hacia dónde se tiene que mover, justo a 30 centímetros de él, tal vez 40 lo mucho, hay una niña de cara blanca, piel absolutamente blanca, cabello totalmente blanco, pero los ojos tienen una forma extraña. Puede ser que él haya visto con un pequeño destello amarillo porque no lo sabe con certeza, pero lo que está seguro es que nunca ha visto una persona con las pupilas como de un lagarto, como de una serpiente. Él se le queda viendo a la niña, abre mucho los ojos, la niña se le queda viendo y como con un tipo de mueca extraña como sonrisa, empieza a caminar para atrás, se da media vuelta, empieza a caminar rápido hacia su esposa. Él está a punto de tirar un grito, baja el celular al piso y cuando lo levanta, la habitación está vacía, su esposa está en la cama y ahí nunca hubo nadie. No quiere levantar a su esposa en la noche, pero esa noche ya no durmió. Y me dice el narrador, estaba sentado, pegado con la espalda en la pared, estaba esperando que no despertara a mi esposa, pero cada 10 segundos levantaba el celular y lo volteaba a una parte. Llegó un momento en la madrugada que ya definitivamente no pude más con la ansiedad. Tuve que ir a la ventana a abrirla y quitar esa cosa que teníamos como blackout, como totalmente oscuro, lo que nos ayudaba a que no entrara la luz, y mi habitación se iluminó. En ese momento me sentí tranquilo, mi mujer estaba enojadísima, estaba sumamente enfadada. La levanté con un ruidazo, estaba muy molesta, no entendía lo que pasaba, yo no le quise contar lo que me había ocurrido y en ese momento que la veo enojada, hice algo que terminó haciéndola por enfurecer. Me acordé que mi niña está en su habitación sola, así es que me salgo rapidísimo, la dejo ella hablando en medio de la discusión, donde me está llamando la atención por haberla levantado. Me salgo, ella me grita que qué estoy haciendo, me meto en la habitación de la niña y pues los nervios me ganaron, así es que cuando la levanto de la cama, comienza a llorar. La levanté y de una forma muy abrupta, así es que está llore y llore y llore, está muy enojada y mi mujer me grita y me dice, Eric, ¿qué carajos te pasa? ¿Qué te tomaste? ¿Qué tienes? ¿Estás loco o qué? Y yo nada más llego, pongo la niña en la cama y como sentí que se me cayó una montaña de peso encima, me quedé dormido. Al día siguiente, narrador, mi esposa ya no me quería ni hablar. Yo traía la cola entre las patas, sentía una vergüenza tremenda, pero al mismo tiempo sentía que los estaba protegiendo. Y narrador, de eso ya han pasado cierto tiempo. No puedo dormir sin que haya luz. Me da demasiado miedo entrar al baño. No quiero dejar a mi niña sola en su habitación. No dejo de pensar que esa cosa que parecía una niña, en algún momento se la va a querer llevar o le va a hacer algo a mi esposa. Por otro lado, tenemos a Sandra. Sandra es una chica que al día de hoy vive soltera, vive en un departamento y vive de una manera bastante cómoda. Ella ha descubierto que tiene cierta facilidad para cuestiones manuales. Se descubrió que el tema de recortar cosas de acrílico y ponerles estas cintillas que son como de color LED es algo que le funciona muy bien y ya tiene varios tiempo como con este segundo trabajo, segundo empleo, haciendo pequeños encargos que le dejan una cantidad de dinero pues lo suficientemente buena como para que valga la pena en ocasiones desvelarse. Dice Sandra que ella ha estado haciendo anuncios pequeñitos LED, pequeñas figuras LED, cositas que le piden vecinos, que le piden familiares, y que justamente hace un par de días, cuando estaba terminando un trabajo, le pasó algo muy extraño que la dejó muy tensa. Ella está trabajando en la sala de su casa, está haciendo un montón de ruido, pero ruido que no molesta a los vecinos de los departamentos, ruido que sí molestaría a una persona que estuviera ahí. Y es entonces cuando nota que ahí en el departamento hay un ruido un poquito más alto que el de ella. Justo frente a sus ojos, ahí en esa mesita que está en la sala,
tiene delante un sillón rojo que es como de 3 piezas, lo tiene justo enfrente del televisor. Está en medio de la sala, no es el lugar que le correspondería, pero ella vive sola y está a gusto, y le gusta acostarse para ver tele y le gusta tener espacio con la mesa. Entonces el sillón está ahí, y el problema es que el sonido viene del sillón. Pero no es un sonido como de algún animalejo, no es el sonido de algo que se arrastra. No, estando tú sola en tu casa, es un sonido muchísimo peor que eso. Es una voz, o más bien dos vocecitas de 2 personas discutiendo justo enfrente de ti y no las puedes ver. Sandra se asusta, no entiende qué es, no sabe lo que está pasando, pero no se va a dejar guiar por el miedo, sino nunca le va a poder ganar ahí en el departamento y después cuando esté sola nunca se va a sentir a gusto. Así es que está decidida a hacerle frente. Se pone de pie rápidamente, agarra esa cosa que está construyendo con los LED y con el acrílico, camina para adelante como si esto fuera algún tipo de escudo y justo frente a ella, 2 niñas que tienen un brillo verde en la cara porque parece que el LED que estaba poniendo era ese de color, pero debajo de ese tono verde era una cara tan blanca, tan pálida, como si estas 2 niñas no solo ya estuvieran en el otro lado, sino que es un tono que no corresponde al ser humano. El problema no es eso, el problema es el cabello, absolutamente blanco, y los ojos, que tienen pupilas también, como serpientes o lagartos. Sandra, cuando ve todos esos rasgos, pega un grito en el cielo y grita tan fuerte que se escucha movilización en los departamentos. De repente ya hay 2 o 3 vecinos afuera de la casa, le están tocando, le están gritando, Sandra, Sandra, ¿tienes algún problema? Vamos a abrir, vamos a tumbarte la puerta, Sandra, ¿pasa algo? Y ella tarda unos segundos en guardar la compostura porque no sabe en qué momento esas niñas dejaron de estar ahí. Siente vergüenza, siente mucho asco, siente mucho miedo. Cuando vaya abre la puerta y les pide disculpas a todos, y es que vio como que algo se asomó por la ventana, pero que no, que probablemente fue una pesadilla. Los vecinos se enfadaron con ella tremendamente por el escándalo que hizo, por una pesadilla, carajo. Pero hay un vecino que es muy cercano a ella, que la conoce y sabe que está mintiendo. Así es que Sandra me dice, con mucha vergüenza, narrador, me metí, cerré la puerta, dejé las luces prendidas y ese maldito sillón lo pegué contra una pared y la parte de los asientos que dieran de frente a la pared. Esas cosas ya no se me iban a acercar, ya no se me iban a aparecer, pero no me pude dormir. Me quedé en la sala. Y al día siguiente, como zombie, como sonámbula, porque no fue a trabajar, me tocan la puerta a las 10 de la mañana y es mi amigo de los departamentos, trae 2 tazas de café y nada más me dijo, a ver Sandy, cuéntame ya qué pasó. Le tuve que contar todo y él nada más se me quedó viendo y me dijo, chica, ¿estás segura que no te echaste alguna sustancia? Y dice, y narrador, me da mucha vergüenza contarle esto a más personas porque no creo que alguien más haya vivido esto y ya me quedo pensando si verdaderamente en algún punto me volví loca. Pero Sandra tal vez no debería de cuestionarse tanto eso en este momento. No, hasta que escuche la historia de Don Juan. Porque Don Juan es un señor que al día de hoy tiene 54 años, él formó parte del ejército, es un tipo de tratos, digamos, un poquito hoscos. Y él le encantan las historias porque dice que cuando estuvo en el ejército vivió algunas cosas, pero que para él las deja como historias. Lo que vivió ni pasó y ya, no le va a estar dando vueltas a eso. Al día de hoy, Don Juan es divorciado, tiene ahí varios hijos por varias partes, se quieren, pero mantienen una sana distancia. Y Don Juan está bien, Don Juan está a gusto. Ahí está en su casita. A gustito, él se duerme, se levanta y hace sus cosas, está retirado, tiene su pensión. Está muy bien. La pensión que él tiene son por situaciones de salud, no es por situaciones de edad. Así es que el día que Don Juan se quedó desvelado, porque digamos que le dieron ganas de echarse unas 3, 4 muy heladas y le pegaron muy fuerte, se fue a dormir y al día siguiente a mediodía abrió los ojos en la cama y vio una niña totalmente blanca con los ojos verdes con forma como la pupila de un lagarto. Se le quedó viendo a la niña y Don Juan Amal dijo, ¿tú qué haces aquí? Y vio que la niña se hizo para atrás con miedo y cuando él volteó para agarrarla por el brazo o por el cuello, la habitación estaba vacía. Don Juan tiene algo claro. Esas cosas le deberían de tener más miedo a él que él a ellas. Y ojalá que esa niña no se le vuelva a aparecer en la habitación. Esa historia que te voy a contar
Hay muchos datos que no pueden salir a la luz de manera directa. Ahorita me vas a entender por qué desde casi el primer segundo. Te voy a hablar de la familia Sandoval y un grave problema que tienen hasta el día de hoy. La familia Sandoval, originalmente, y lo digo originalmente y con este tono porque también lamentablemente, hace unos años constaba de 4 miembros, o era conformada por 4 miembros. Mamá, papá, hijo, hija. El hijo era un niño que desde que nació tenía ciertos problemas respiratorios y su carácter, su forma de ser, era muy sensible. Lamentablemente hace 2 años, el niño pasó a otra vida. No sé a qué edad se fue, no quiero preguntar más detalles y ahorita te vas a dar cuenta por qué de esto. La familia Sandoval, hace unos años, tenía 4 miembros. Hace unos años, unos familiares por el lado paterno empezaron a explorar el tema de la política. Es muy extraño, porque si viajáramos al pasado antes de este tema de la política, esa familia, llamémosla familia Sandoval II, esa familia Sandoval II, que es por el lado paterno, eran muy cercanos con los Sandoval I. Eran grandes amigos. La familia Sandoval II solo son mamá, papá e hija. La primita de los niños Sandoval era una niña muy cercana, muy querendona, con un corazonzote, de esas niñas que con muy poquito que te den, se dan a querer tanto que las extrañas. Son dulces, tiernas, lindas, buenas, con todas las buenas intenciones del mundo. Y la familia Sandoval, los que nos cuentan esta historia, la querían mucho. La querían casi como su tercera hija. Papá y mamá de la otra familia eran personas un poquito serias, pero muy cercanas, muy cariñosas. No les había ido bien. Malas decisiones, malos negocios, gente mala que se les había acercado y les había agandallado algunas cosas, los habían defraudado con otras, los habían dejado en algún momento en la calle, pero los Sandoval siempre fueron cercanos. Pasó algo muy raro que los distanció un poquito. Cuando hubo esta situación del fraude y la familia, la número 2, la que tiene solo una niña, quedaron casi en bancarrota, el señor Sandoval, que ya estaba pensando en temas de pensión y había ahorrado una buena cantidad en el banco, sin pensarlo 2 veces, va al banco, pide un retiro importante, va a visitar a estos primos, a estos familiares, les entrega el dinero en efectivo y les dice: tranquilos, por favor utilícenlo, no me deben nada, somos familia. Y el otro señor, el primo, en lugar de sentirse agradecido, en lugar de darle las gracias, se enojó y le dice: ¿qué día, primo, me vas a estar dejando de dar tus lástimas? Y se enojó, se dio media vuelta y se fue. El señor Sandoval no se lo tomó personal, son situaciones bien delicadas. Ojalá que ninguno de ustedes vivan eso, pero cuando te hacen sentir tan desprotegido, cuando alguien que te tenía cercano te traiciona de tal manera, puedes llegar a ponerte hasta paranoide. Interpretas diferente la realidad y ya no distingues los buenos de los malos, los cercanos de los lejanos, los que te quieren hacer bien de los que te quieren hacer daño. Se te revuelve todo. El señor Sandoval entendía de eso, así es que decidió que le iba a dar su espacio, les dejó de todas maneras el dinero, pero ellos le dejaron de hablar. Es entonces, después de este distanciamiento, que esa familia empieza a explorar el tema político y un día los invitan exclusivamente a ellos porque les tienen una gran noticia. Es muy raro este encuentro. La casa de los primos, los que hicieron esta comida, los que están en el tema político o están explorando el tema político, prepararon la comida para los Sandoval. Ese momento en el que cruzan el umbral de la puerta los Sandoval fue algo mágico. Cruzaron el umbral y toda su nariz, todo su gusto se impregnó de diferentes notas, sabores, olores, algo maravilloso, algo delicioso. La boca de todos se les hizo agua al instante, ya querían degustar esa comida. Era el olor tal que no podían concentrarse ni en la conversación. Y esto es muy extraño porque cuando venían en el camino y justo antes de entrar ahí, no tenían ni hambre. No era un tema, querían acercarse con esta familia que ya tenían tiempo sin saber cómo les iba, para ver cómo estaban, para ver qué había ocurrido con ellos y para ver si ocupaban algo. Pero eso no ocurrió. En el momento en el que cruzaron el umbral, el olor entró por sus fosas nasales y todo en su mente y en su ser estaba pidiendo comer ya. Era una necesidad de devorar eso que estaban oliendo, pero a un grado que no lo podían controlar. Así es que saludaron rápidamente y en el momento en el que saludan todos preguntaron: oye, qué rico está eso, ¿nos pueden servir? ¿Qué hambre tengo, papá? ¿Qué hambre tengo, mamá? Y están los niños: mamá, tengo mucha hambre.
Y es entonces cuando el primo le dice, por favor pasen a la mesa, y esto se pone cada vez más extraño. La mesa solo tiene 4 lugares puestos con platos y cubiertos. Los otros 3 lugares, los de los anfitriones, no tienen platos, no tienen vasos, no tienen nada. Y el señor Sandoval dice, no nos van a acompañar. Y el primo nada más dice, no, ustedes coman. Y no lo piensa 2 veces y comienza a comer. Primero es un tipo de carne y después es un tipo de caldo. Nunca habían comido tanto, ni mamá, ni papá, ni los niños. El niño, el menor, el que tiene este tipo de problemitas respiratorios, no paraba de comer. Y es muy raro porque él come muy poquito, pero se echaba una y otra vez bocado a la boca y parecía que no llenaban. La señora de los anfitriones les dijo, termínenselo todo, hasta que no quede nada. Y ellos, como si fueran personas sin ningún tipo de modal ni moral, entraron y acabaron con todo lo que había en las bandejas. No quedó absolutamente nada. No quedó una gotita en ningún plato y después de eso fue muy extraño. Estaban ya dentro de su carro, iban de regreso a la casa, no entendían qué pasó. Después de eso las cosas van mal. No un día, no 2 días, un par de meses después. El niño, el menor, empieza continuamente a enfermarse. Dolores de estómago, dolores del cuerpo. Empiezan a decirle que ya es preocupante el tipo de dolores que tiene, que pueden ser reumas, y ese tema en un niño es un tema muy preocupante. Después le dicen que no, que trae algún tipo de atrofia en el cerebro. No tienen unos diagnósticos como tan exactos, no sé con quién están yendo a checar este tipo de cosas, pero los diagnósticos les están hablando que traen problemas que parece que eran malos y ahora están siendo cada segundo peor, pero no saben exactamente qué es. Y en menos de un año, el niño pasa mejor vida. Problema tras problema. No saben al final si fue un paro respiratorio, si fue un problema de alguna situación en el cerebro, si fue algún problema en el corazón o si fue la desnutrición avanzada del niño, porque el niño no probaba bocado desde hace más de un mes. Estaba solo bajo sueros, y en algún momento perdió conciencia y en ese sueño eterno pasó al otro lado. La familia está desconsolada, está destrozada. No sabe qué hacer. Y el señor Sandoval, buscando una alternativa, buscando a alguien que le dé consejo, va y se acerca a su primo. Tiene mucho sin hablar con él, pero ya se le perdieron los recursos, se le perdieron las personas, y en algún momento ellos fueron buenos amigos. Así es que va, toca la casa del primo y le dice, primo, estamos deshechos, necesito alguna palabra, ¿me puedes escuchar? Y el primo nada más va y lo abraza, le pone la mano en el hombro y le dice, primo Sandoval, todo sacrificio que hagas es para el bien de otros. Que te vaya muy bien. Y le da la media vuelta y lo despide. Es muy raro, porque el señor Sandoval, esas palabras lo confundieron mucho, lo hicieron sentir extraño. Después de eso comienzan las cosas raras. En la casa de los Sandoval hay ruidos debajo de la cama. Escuchan perfectamente a alguien que se está arrastrando ahí. Es tan fuerte el ruido que llegó un momento en el que hablaron a Protección Civil, porque dicen, hay algún tipo de animal metido debajo del piso. Tumben el piso, hay algún animal ahí. El sonido de arrastre es fuertísimo. Pero ahí no había nada. Los ruidos ahora ya no son de arrastre. Rompieron el piso debajo de la cama. Van a tener que moverla a otra parte. Y mientras están en eso, y en esos acomodos de la casa, ahora hay paredes que se escuchan que se rasguñan. ¿Sabes qué es lo peor? Que si hubieran visto con minuciosidad las paredes, hubieran visto que en el lavabo, justo en la pared del lado izquierdo, la que está pegada al refrigerador, se ven uñas marcadas. Y cada día se están marcando más y más y más. Pareciera como si alguien raspara a veces con una uña y a veces con toda la mano. La hija de los Sandoval se siente rara. Cuando va y se acuesta en la cama, siente que alguien se sienta al lado de ella. Cuando va y está en la cama, siente que alguien entra en la casa. La peor de todos es la mamá de los Sandoval, porque la señora Sandoval ya van 2 ocasiones que estando viendo la televisión, desecha en su corazón. Su mente está en 1000 partes, pero no está ahí. ¿Por qué? Porque acaban de tener una pérdida fortísima. Y mientras se está adaptando y está aprendiendo a vivir con este niño que está ahí y no está, ya van 2 ocasiones que ve a alguien en la casa. Un tipo vestido en un traje, como si fuera un traje frac. La piel la tiene oscura, pero la cara la tiene pintada de blanco como si fueran huesos. La primera vez que lo vio, la mujer de manera extraña se puso de pie y fue hacia él.
El tipo iba caminando hacia la cocina. Cuando ella entra en la cocina, lo ve en el reflejo del vidrio, pero voltea y ahí no hay nadie. Se queda toda esa tarde intentando poner en palabras lo que acaba de vivir, pero no lo puede procesar. Una semana después o un mes después, porque pasa cierto tiempo, ella está tomándose una ducha cuando voltea y ve a ese sujeto dentro del baño observándola. Ella suelta un grito, en algún momento el jabón le cae en los ojos o el champú le cae en los ojos. Cuando se los talla, está sola en ese lugar, ya no hay nada, su esposo le está tocando la puerta y es cuando ella logra decirle: hay un hombre que tiene la cara marcada como con esqueletos, ya van 2 veces que lo veo. Su esposo no entiende qué está pasando. La familia se está fragmentando a pedazos. El señor Sandoval, que tenía ahí un emprendimiento más su trabajo, el emprendimiento ya se perdió y el trabajo están a nada de darles las gracias. ¿Por qué? Muy bajo rendimiento. Ya son muchos meses y aunque la empresa lamenta la pérdida del niño, no se van a poder encargar de él y no van a sostener una familia. No es una empresa de beneficencia. Ellos necesitan que él cumpla sus funciones. Si él no cumple sus funciones, hay más trabajo para otros y no se logran las metas de la empresa. El señor Sandoval lo entiende, pero se siente que ya no tiene fuerzas, ya no puede. Por ahí, alguien les habla de un grupo carismático. Él no es una persona religiosa, pero finalmente, ya cuando estás desesperado, cualquier cosa es una opción. Cuando entra este grupo carismático, va con ellos y las cosas empiezan a cambiar. Tanto niña, mamá y papá sintieron algo extraño, un calorcito en el pecho, un calorcito que desde que perdieron a su niño no lo habían vuelto a sentir. Ese calorcito que tenían en el pecho poco a poco los fue abrazando y había algo que no se dieron cuenta en ese momento, pero estaba ocurriendo. Los sonidos en la casa poco a poco ya habían ido desapareciendo. La presencia de esa cosa que ya no nada más era física, no se veía, se sentía, empezó a disminuir. Ellos no se habían dado cuenta que tenían meses durmiendo mal. Su rostro se notaba, sus rostros tenían unas ojeras tremendas, pero desde que empezaron a ir esas oraciones que no les hacen sentido, se sentían tranquilos y descansaban bien. En una semana se notan los cambios cuando duermes bien y has estado pasando de ese tipo de situaciones tan pesadas. La gente en el trabajo, el señor Sandoval se lo decía: se ve más lúcido, señor Sandoval, se ve más tranquilo, nos da mucho gusto. Y todos ahí lo empezaban como que a apoyar, a empoderar, a empujar. La señora Sandoval se levantaba más temprano, tenía ganas de hacer cosas, su mente ya no estaba como toda difusa. La niña ya tenía más de 3 días sin llorar. Esto era fantástico. El señor Sandoval no sabía qué estaba pasando. Él sigue yendo a este grupo y de repente hay una empresa de otra nacionalidad que por alguna situación están buscando a alguien con su perfil, le ofrecen muchísimo más de lo que ha ganado en toda su vida, pero se tienen que mudar de ciudad. No lo piensa 2 veces, no le pregunta a su niña, no le pregunta a su esposa, ya se quieren ir de ahí. El dolor fue tremendo, el dolor fue horrible. Y es ahí, cuando están haciendo ya sus maletas, prácticamente sin decirle a nadie, les van a dar la sorpresa el último día, que el señor Sandoval se acuerda de su primo. Y es ahí cuando decide: me voy a ir a despedir de él. Probablemente es la última vez que nos veamos. Y mínimo para que sepa, si en algún momento él quiere, que allá tiene una casa. Y que por mí, aunque no me pudo ayudar en el momento, por mí borrón y cuenta nueva. El señor Sandoval llega a la casa de su primo. Toca la puerta, se arregla la camisa, se arregla la corbata, se pone como para ser muy formal en el trato, muy conciso en lo que le tiene que decir. Una persona le abre la puerta y no la reconoce. Es un tipo que fácilmente ya está rondando tal vez los 60 años, pero se ve muy mal, se ve muy acabado, muy delgado, el cabello cano, el rostro se le ve decrépito. Y es entonces cuando le dice: disculpe, ¿no está aquí mi primo? Le da su nombre. Y entonces el sujeto que le abrió la puerta lo ve con desprecio y le dice: no me estés jugando bromas, primo. Y le dice: primo, y cuando lo ve lo nota, era él. Era como si hubiera envejecido 20 años, deshecho. Las ojeras que tenía, la piel arrugada, el rostro lleno de marcas. ¿Qué te pasó, primo? No quiero hablar de eso, ¿qué te importa? ¿Para qué viniste? Y dice: primo, nada más para decirte que ya nos vamos. Ah, después de hacernos tanto daño, primo. ¿Qué daño de qué, primo? ¿De qué estás hablando? Después de hacer tanto daño, por eso te vas. No, primo, esto no va a acabar así. No va a acabar así. Ustedes debieron habernos ayudado en serio, no nos ayudaron.
El señor Sandoval le dice, oye, discúlpame, tal vez me estás confundiendo con alguien más, no entiendo lo que ha pasado, pero de eso que estás diciendo a mí no me hace ningún tipo de sentido. Y le dice, pásate, primo, que te haga sentido de una vez. Cuando pasa el señor Sandoval a la casa de su primo, se topa algo horripilante. Las paredes tienen moho, el lugar huele asqueroso. Esa casa que en algún momento tenía mucha vida y a él le llegó a gustar, inclusive llegó a sentir tantita envidia porque los espacios eran grandotes. Aquí estaba extraño, estaba llena de cosas que habían comprado, cosas que habían acumulado, cosas incluso que probablemente ya ni servían y estaban nuevas dentro de sus cajas, y sabía que eran nuevas porque tenían sus empaques de plástico alrededor, todas acumuladas por todas partes, junto con cosas viejas, junto con cosas usadas. La casa olía sucio, a húmedo, a asqueroso, a podrido. Cuando va caminando adentro de la casa y él tiene miedo porque no entiende lo que está pasando, se topa entonces a la esposa de su primo, una mujer que ha desarrollado un tic nervioso en su ojo, que no camina bien, y entonces el primo, el dueño de esa casa, la casa que está horrible, voltea con Sandoval y le dice, le causaste Parkinson a mi esposa, y entonces voltea con su esposa, la fulmina con la mirada, la mujer voltea la cabeza al piso, se mete en su habitación, y este hombre le dice, sígueme para acá, ven para que veas lo que hiciste, y lo lleva a una sala en la que era la sala de los trofeos de ellos. Cosas que alguna vez habían ganado, un torneo de básquetbol, un torneo de karate, una presentación de piano de su niña que le dieron un trofeo y las iban acumulando ahí en esa sala. Esa sala ya era otra cosa. Habían quitado todos los trofeos, tenían una mesa. En la mesa tenían unas figuras, tenían un montón de velas y un tambor. Y él le dice, se supone, primo, que tú y tu familia nos iban a ayudar. Y ya no sé qué están haciendo desde hace unos meses, pero no han parado de causarnos daño. Deberían de ser buenos, primo. Yo te dije, los sacrificios ayudan a otros. Cuando voltea la mesa al lado del tambor, el señor Sandoval encuentra la fotografía de su familia, un sapo atravesado con una cosa de mucho, digamos, filo, y todo ahí tiene manchas y tiene escritos. Se le revuelven las tripas, quiere vomitar, entiende y ya le está cruzando por la cabeza qué es lo que está pasando, porque cuando ve la fotografía, hay una figura específica en la foto que está absolutamente rayada de negro. El hijo de él. El hijo del señor Sandoval. El hijo que hace unos meses partió a otro mundo. Y es entonces cuando una palabra en su cabeza brilla en un rojo vivo. Brujería. Se voltea, se da media vuelta, quiere salir de ahí, y donde apenas sale de la habitación, se topa con un cuadro horrible. Y cuando te digo cuadro me refiero a una escena, algo. Ese algo es una niña que conocía perfectamente bien, una niña que él casi la quería como su propia hija. Ahora el rostro de esta niña era profundamente malvado. Su ojo izquierdo estaba cubierto con un parche, y cuando la vio, puso una cara de horror y de espanto, se quiso agachar para agarrarla de los hombros, pero la niña lo vio con un desprecio tal que le dio miedo, y escuchó justo detrás de él a la voz de su primo que le decía, y a ella le quitaste el ojo, lárgate. Y entonces el señor Sandoval ni quiso voltear atrás, solo se va corriendo a la puerta, abrió como pudo, se salió, y llegando a su casa no sabía cómo explicarle a su esposa que parecía que estos primos, para entrar a la política, les habían pedido algún tipo de sacrificio. Y me dice, narrador, no entiendo, no sé, ni de qué brujería era, no entiendo qué fue lo que hicieron, ya no quise indagar más. Lo que hice fue yendo de grupo en grupo de estos de carismáticos que yo no termino de entender qué es lo que hacen exactamente, pero eso nos ha estado protegiendo desde entonces, y desde que me mudé de ciudad hubo unas personas que me dijeron que ellos andaban en magia cubana. Ve tú a saber qué es eso, no me interesa, pero entre más lejos esté de ellos, mejor. Consuelo, para los amigos del canal Chelo, es una suscriptora de la familia nocturna. Chelo resulta que tiene una historia que es muy extraña, que ella vivió en carne propia y me dice, narrador, si hubieras conocido a mi abuelito te hubiera caído bien, se parece a ti, siempre tenía historias que contar, siempre tenía 1000 anécdotas que decir y era bien ocurrente. Pero bueno, era ocurrente a su manera. Mi abuelo le aprendió de todo cuando era chamaco. Le entró a la carpintería, a la albañilería, empezó a confeccionar vestidos, le sabía la sastrería,
te hacía de todo. El señor nunca fue rico, pero sí se hizo de su dinero. Y él, como por hobby o por, no sé, tarugada, se puso a construir su propia casa. La casa de mi abuelo no es un lugar particular, es un lugar extraño. La casa de mi abuelo, digamos que si lo hubieran visto los ingenieros civiles de los tiempos de ahora, estarían solicitando que se tumbara, porque esa cosa no cuadraba por ningún lado. Las puertas, una vez que estaban cerradas, dejaban pedazos abiertos, porque pues digamos que ese encuadre, ese umbral, no estaba alineado exactamente a la forma de la puerta, porque no a la forma que le quería dar mi abuelo. Las ventanas, era todo un tema una vez que se quebraba un cristal, porque él le sabía la cristalería, él sabía cortarlos, pero de ahí a que lo hiciera era otra cosa. Y el problema es que ahí no cabían ventanas normales. La forma de esas ventanas, algunas eran grandes de arriba y chiquitas de abajo y otras estaban volteadas. Mi abuelo tenía algún problema con la vista porque decía, mire, esto está bien alineado. Y te lo decía justo cuando te estaba señalando algo que se veía perfectamente desalineado, inclinado o fuera de eje. Todo lo que mi abuelo hacía en esa casa estaba chueco. Todo. Paredes chueca, pilares chueco, puertas chuecas, piso chueco, techo chueco. Y eso hacía, y nos daba mucha risa a todos, que la casa de mi abuelo parecía que iba para abajo. El techo iba para abajo y el piso iba para abajo. Pero el problema es que como que no estaban tan alineados el techo del piso en esa distancia, porque conforme ibas avanzando te acercabas más al techo, aunque ibas bajando. Y dice, cuando crecías, la última habitación ya no era tan agradable, siempre se la dejaban a los niños, y era una habitación muy grandota, pero muy chiquita. Entonces, narrador, esa casa era muy divertida. Parecía la casa que hizo una persona que no estaba en sus facultades, y mi abuelo todavía se obstinó hacerle un segundo piso y se iba haciendo de cuarto en cuarto. Lo mejor de mi abuelo es que nunca pensó cómo poder conectar las cosas en el segundo piso. Unas habitaciones tenían una salida para un lado, otras tenían salida para el otro lado. Otras habitaciones la única forma de entrar era entrando por otra habitación. El problema es que quería que viviera uno de sus hijos o uno de sus nietos. Narrador, ¿te imaginas? Al señor y la señora en la cama y entonces para que entre su hermano tiene que cruzar por ahí y meterse en su cuarto. No, mi abuelo era bien ocurrente, bien ocurrente. Como él era una persona bien libre y bien sencilla, él no se andaba con esos pensamientos. Enfrente de esa casa se puso a construir más cuartos. No, narrador, se le cayeron dos, bendito Dios que no se le cayeron encima. Estaba él trabajando cuando de repente sonó como si hubiera un terremoto, como si algo se hubiera caído, como si algo hubiera explotado y donde salíamos al patio, el cuarto ya estaba en pedacitos como si hubiera sido algún tipo de rompecabezas. Todo ya en el piso listo para que lo vuelvas a armar. Llegaba mi abuelo y nada más se ponía las dos manos en la frente y le decía, ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién lo tumbó? Y nadie le quería decir, pues tu abuelito, porque se daba unas enojadas. Era un tipazo. Siempre después de esos arranques se empezaba a reír, iba y compraba cosas. Era su hobby, en eso se gastó su dinero. En puras casas chuecas que hizo en el terreno. Bueno, narrador. Mi abuelo falleció, de esto ya como 10 años. Y cuando fallece mi abuelo, al poco tiempo, fallece una prima que para mí es como una tía abuela, pero era una prima de él. Yo nunca entendí exactamente de qué familia era, porque era una señora bien gruñona. Esa señora vivía en el segundo piso, en la primera habitación, y tenía una salida en la que no compartía con ningún otro cuarto. Te digo que había otros cuartos arriba y unos se conectaban, otros salían por otro lado, pero esta salía por un lado que ningún otro salía. En esa habitación, apenas esta tía abuela falleció, comenzaron a pasar cosas bien extrañas. De repente, se escuchaba una mecedora que empezaba a rechinar, que iba y venía, iba y venía. Y mi abuelita, bien quitada de la pena, decía, ¡ay! Es la prima de tu abuelo que no descansa en paz. Y decía, ¡ya, Greta! ¡Descansa, Greta! ¡Ya vete a dormir, Greta! Y yo me reía mucho, pero también me daba miedo, don narrador, porque la habitación de allá arriba de mi abuela no tenía un solo mueble ya. La habían querido convertir en bodega. Pues ya que se había ido la señora, que nadie tenía muy buena relación con ella porque era bien enojona, habían sacado todas sus cosas, las habían llevado. ¿Y por qué sigue sonando una mecedora que no está? A veces cuando te metías en la habitación, y eso te digo porque me metí con un primo,
porque queríamos hacer ahí un taller de pintura para ver si nos poníamos como que a vender unos cuadros. Nos metemos en la habitación, narrador. Estamos los dos platicando y yo siento como si alguien hubiera puesto su dedo índice y me lo dejara pasar rápido por toda la espalda. No, fue una sensación. Se me puso la piel chinita, sentí escalofríos en todas partes y me salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. Y donde me salgo, mi primo me dice, órale, ¿y a ti qué te pasó? Y le digo, nada, me rascó el muerto. Ahí luego platicamos. Desde ahí, narrador, primo que se mete en la habitación, primo que le pasan cosas. Primo me refiero a hombre y mujer, el que sea. Ha habido primas que le jalan el cabello. Ha habido primas que dicen que ven a la tía reflejada en el vidrio de salida de la ventana. Ha habido personas que dicen que dejan cosas puestas ahí y cuando regresan están todas movidas, tiradas, chorreadas y rotas. Se siente en ocasiones como muy sofocante, como si el lugar estuviera como muy caliente, aunque haga frío en todas partes. Lo peor son las personas que viven en las habitaciones de al lado y abajo. Te digo que mi abuela le grita que se vaya a dormir. Los que viven al lado a veces no pueden dormir porque dicen que en la noche se escucha el lamento de una persona, que nada más está como sollozando, como llorando, y le han dedicado novenas, le han estado rezando rosarios, y se calmaron las cosas cuando pusieron un rosario ahí, junto con un altar a la Virgen y unas aguas benditas. A mí se me hace mucha cosa. Pero ellos dicen que desde entonces ya no se escucha. Yo digo que porque pues le están bloqueando la pared con cosas. Pero mira, narrador, el punto es que ahí al lado hay una señora que por más que le están corriendo y aunque ya le jalaron las patas, no se nos quiere ir. Y esa inquilina necesitamos deshacernos de ella o nos va a terminar corriendo a todos. Conchis ama su profesión. Le encanta lo que se dedica, es una apasionada de la enfermería y trabaja en un lugar, digamos, geriátrico, un tipo de asilo. Este lugar es un lugar muy cómodo, muy bonito. Y me dice Conchis, porque dice, yo soy una persona un poco inusual, narrador. Si tú me ves vestida de enfermera, parezco una persona bien profesional. Ay de ti, si me ves sin mi blusa de enfermera con algo más recortado, porque me vas a ver llena de tatuajes, narrador. Yo tengo mis gustos, y uno de mis gustos es hablemos de lo que no existe. Pero para mí es relajante. A mí me sirve mucho como para estar pasando mi ambiente laboral. Estoy ahí en el trabajo, y estoy moviendo cosas, o estoy llevando inventarios, y no se dan cuenta mis jefas porque tengo el cabello largo de un lado, pero con eso me estoy tapando la oreja, y ahí tengo puesto un audífono y te voy escuchando. Mis jefas creen que tengo un tic, porque cuando se acercan y me preguntan algo, yo siempre pongo mi mano de ese lado y me dicen, ay, Conchis, vete a revisar, y no saben que le estoy poniendo stop a tus audios, narrador. Así es que yo les sigo el juego como si sí tuviera un tic, pero es porque no saben mi truco. El tema que te estoy diciendo es que todos los audios, todos los episodios, todo lo que habías contado desde el episodio 1 hasta el actual, la verdad es que me sabían historias, estaban divertidas, no te puedo decir que daban miedo porque no me daban miedo, hasta que escuché una que me dejó la piel chinita y te tengo que decir algo. Yo viví algo muy parecido a lo del duende del geriátrico, pero es a la fecha algo que no estoy segura si es verdad o no, si me lo imaginé o no, si es mucha coincidencia, pero ahí te va. Tengo ya 10 años trabajando en este lugar. Me ha pasado de todo, ha ocurrido de todo. Me refiero a eventos naturales, duros, difíciles, y he tenido todo tipo de pacientitos. Yo los quiero mucho, intento ser amiga de todos. Hay algunas que me lo permiten, hay algunos que no me lo permiten, pero al final yo hago siempre mi intento para que la vivan bien. Estoy entendiendo que muchos de ellos están pasando un momento difícil. Hubo un paciente hace 2 años que me dejó muy marcada porque era un tipo muy extraño. Era un tipo dulce, sonriente, amable, pero lloraba continuamente. Ese señor, yo no estaba encargado de él, pero me daba tanta lástima que intenté preguntarle a las compañeras que se encargaban de él qué gustos tenía. A veces algún dulcecito, a veces alguna comidita, o si le gustaba algún tipo de deporte o era fanático de algo, para ahí entre todos hacer una cooperachita y conseguirle algo, y llevarle de repente un regalito y tener yo la oportunidad de acercarme con él y darle un poco de consuelo porque pobre hombre, apenas lo dejaban tantito solo y empezaba a llorar. Pasó cierto tiempo que él estaba en este lugar, y te digo que es extraño este señor porque prácticamente no hablaba.
No le dirigía la palabra a nadie. Era buena persona, sonriente, no era un gruñón, pero era como muy melancólico. A mí me daba pendiente que eso fuera a ser que en muy poco tiempo se deteriorara. Lo peor es que cuando empecé a preguntar por él, por su familia, por qué no venían familiares, me decían, está solo, está solo. ¿Y cómo le hacen para pagar aquí? No, es que es un tipo de mucho dinero. Él, digamos que ya habló él directamente con la dueña y es el que logró hacer el trato para quedarse aquí y se va a quedar aquí hasta su último día. Fue el trato que tuvo. Muy raro, es un caso súper como fuera de lo común. Bueno, narrador, un día ya no aguanto más, no el morbo y no la incógnita, sino la combinación de todo. Las ganas de saber quién es, las ganas de apoyarlo, que sepa el Señor que no está solo, que empiece a aprovechar su tiempo aquí, el lugar es muy bonito, la gente es bien linda, ¿por qué está llorando tanto? Y si necesita algo, no sé, narrador, alguna persona que le ayude con el duelo, un tanatólogo, alguna persona, algún psicólogo, un psiquiatra, pues si tiene el dinero, ¿por qué no lo paga? Entonces dije, tal vez si me acerco y platico con él, con eso va a salir todo. ¿Y que me acerco? El señor, por ponerle un nombre, vamos a decir que se llama Adán, Don Adán. El señor Don Adán, que estaba ahí viviendo en este hospital, cuando me acerco a platicar con él, pues ya me da su nombre. Sí tardo como en sacarle palabras, noto que me está evadiendo, hasta que llega un momento en el que le digo, mire, yo no quiero ser insistente y yo no le voy a hacer daño. Por favor, déjeme ser su amiga. Y empieza a llorar, narrador, y me da mucha lástima. Y le digo, a ver, ¿quiere que le consiga un psicólogo, una psiquiatra, una tanatóloga? Y me dice, no, quiero que me consigas un lugarcito en el que pueda hablar y me pueda ir. ¿De qué está hablando, señor? Dice, no me vas a entender, hija, está bien así. Narrador, ahí te va. Ya me genera mucha intriga porque el señor se ve extraño. Come bien, toma sus medicinas, todo bien, camina poco. No entiendo qué pasa y un día voy a ver su expediente como para entender más. El primer dato que veo al lado de su nombre me dejó fría, al punto que ya no me acerqué con él como con 2 semanas hasta que volví a tomar valor. Tenía 45 años el señor. 45. Tú lo ves, ese señor no tiene 40, no hay manera en el mundo que tenga 45. El resto del expediente, narrador, no decía nada. ¿Qué padecía? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién era su familia? Nada. Adán a secas, sin apellidos, 45 años y nada más. ¿Qué diantres? ¿Qué es esto? A partir de ahí se transforma en mi misión personal. Tengo que sacar información. Hablo con mi jefa y mi jefa es clara y directa. Si vuelves a investigar algo de Don Adán, te corro. No vamos a entrar en detalles. Me salgo de ahí mal porque ella y yo éramos personas como con mucha apertura, mucha comunicación. Después de eso, mi relación con ella se deterioró. Yo entendí entonces que esa era mi idea, pero no la realidad. No me quiso decir nada y a partir de ahí, todas las investigaciones que tenía que hacer de Adán, porque no las iba a parar por ella, tenían que ser como más bajo perfil. Así es que en los días que no te escuchaba, narrador, era porque estaba buscando ahí información, que con la compañera que lo atendió, que con el compañero que lo atendió, que se habían escuchado rumores, y nada, excepto uno. Había varios, y esto era como que en el bajo mundo de los enfermeros y enfermeras, que decían que cuando él estaba solo en las habitaciones, lo encontraban hablando y enfrente de él había una sombra grande con unos ojos rojos. Yo escuché eso y dije, uy, sí, cuéntenme otras, está muy chafa. Y la gente no se reía y me decían, es en serio, nadie quiere estar con Don Adán cuando está solo, lo dejan mejor ahí. Y se ve que lo que él está hablando es como si fuera una negociación. No entendemos, no nos queremos meter. Cuando él empieza a sonar ya la campanilla o nos empieza a llamar, es cuando nos acercamos. Narrador, me empiezo a dar cuenta que es verdad. En cierto momento del día se lo llevan a habitaciones vacías, lo dejan ahí un montón de tiempo hasta que él les llama de vuelta. Yo me empiezo a acercar a las habitaciones, narrador, y empiezo a escuchar que el señor está hablando solo. Cuernos que le voy a abrir la puerta. Si ya me dijeron que hay una sombra de ojos rojos y todo lo que me están diciendo es verdad, no quiero saber qué es esa sombra ni la quiero ver de frente. Así es que me pongo fuera y escucho la conversación. La conversación es esta. Sí, me diste dinero, pero te llevaste todo.
te llevaste a mi esposa y a mis hijos. Ya también llévame a mí, esto no fue un buen trato. Este no fue un buen trato. Se escucha algo que no termino de entender, un bufido, y después de eso don Adán está pidiendo que vayan por él. Todos los días es la misma conversación. Me engañaste, sí me diste el dinero, pero te llevaste a mi esposa y a mis niños. Ya llévame a mí, ve cómo me dejaste. Ya llévame, esto no fue un buen trato. Un bufido y nos llama. Todos los días por una semana. Narrador, no sé, porque te vuelvo a decir, yo no me asomé. No, queremos conchis para buen rato, así es que yo no me asomé. Lo que hice, narrador, fue que fui y le pregunté a mi mamá qué haría con una persona que cree que está condenada. ¿Qué haría con una persona que cree que es como que un alma que está ahí, un fantasma? Y mi mamá me dijo así bien directa, le rezaría esta novena. Y me dio una medalla, me dio un rosario, me dio un librito y me dice, yo le estaría rezando. Terminé la novena y al día siguiente el señor falleció. No sé, narrador, no te estoy diciendo que lo provoqué, no te estoy diciendo que lo liberé, yo no sé, pero se me hizo mucha coincidencia. Y vamos que Conchis conoce este tema y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y nunca me había pasado algo así. No todo el que dice que te ama verdaderamente le importas. A veces son personas que más bien están obsesionadas y están dispuestos a todos, inclusive a hacerte daño, con tal de tenerte para ellos. Te lo digo, porque esta historia que te voy a contar es de las historias más retorcidas que me han llegado. Vamos a dar un contextito. Hay un pueblo en México en el que hace entre 10 y 15 años hubo una pareja que por sus gustos no podían hacer su relación pública. Tenían que ocultarla. A ellas no estaban pensando tanto en ser aceptadas o no. Eran dos chicas. El gran problema era el escarnio social. No nada más el hecho de que las aceptaran o no. No. Ese pueblo podía hacer cosas muy muy fuertes en contra de ellas si se enteraban. Inclusive pudiera ser que intentaran lincharlas. Así es que prefirieron estar fuera del ojo público y vivían como un par de amigas en un departamento. Nunca nada oficial. En ese pueblo manejaban cierto nivel de hipocresía, porque ya todos sabían que los amigos y las amigas que vivían juntos tenían una alta probabilidad de ser más que amigos. Pero al final, eso era lo que estaban dispuestos a aceptar, y no que se revelaran las verdades. Así es que todos hacían este juego como de ver la verdad a medias. De repente ocurrió algo muy extraño. Una de las chicas de esta relación comienza un día a tener un vómito continuo. Cuando llega a la sala de emergencias, lo que está devolviendo ahí son bolas y bolas como de sangre coagulada. Los enfermeros, médicos, la gente que la atiende, porque no es una ciudad grande, la gente que estuvo a disposición no sabe qué hacer, no entiende lo que está pasando, se están preguntando de uno a otro qué es lo que deben de hacer, y de repente esta chica entra en paro y ahí quedó. La otra muchacha, la que estaba enamorada de ella, no, pues qué te puedo decir, el corazón destrozado. A partir de ahí le extraña, empieza a estar todo el tiempo como desolada, triste, rompe todas sus amistades y pasa algo muy raro. La gente está segura que en menos de un año esta persona parecía ya alguien mucho mayor. Se le había caído el cabello, se le habían caído los dientes, decían que estaba perdiendo la visión y un día la encontraron ya, sin vida en su habitación. Y esto, ¿qué carajos tendría que ver con algo paranormal? Si no es por una pequeña leyenda que se vivía en ese pueblo que había ocurrido casi 37 años atrás. La leyenda es esta. Dicen que en el pueblo, doña Matilde, que en el día en el que le ocurrió la tragedia a esta pareja, que no era pareja porque nadie quería admitirlo, doña Matilde seguía viva en ese entonces. Pero doña Matilde, 37 años atrás, era una mujer muy guapa, muy bella. Y aunque todos sabían que era bruja, todos de cierta manera, mientras ella no lo admitiera públicamente, estaban dispuestos a aceptarlo. Así es que doña Matilde por fuera llevaba una vida normal y por dentro de su casa tenía muchas cosas dedicadas a artes de las que nadie se quería enterar, pero todos iban a pedir sus servicios. Cuando llegaron personas de otro pueblito que se estaban mudando, llegó un sujeto muy guapo.
un sujeto con un porte muy diferente, muy bien educado. Su perfil no era de las personas del pueblo, entonces una persona tan distinguida era muy llamativo y a todas las chicas les gustaba este chico. Este sujeto tenía alrededor de unos 26, 27 años y doña Matilde, que en ese tiempo le igualaba casi la edad, se enamoró perdidamente y ella no buscó amarrarlo, buscó métodos tradicionales. Salir, sacar la plática, sabía que ella era suficiente mujer como para que se enlazaran. Y las cosas empezaron a funcionar, porque comenzaron a ser pareja y una pareja conocida y una pareja que estaba en boca de todos. Hasta que de la boca de todos que salía miel comenzó a salir veneno. Y empezaron a hablar acerca de Matilde, de la bruja. Y esos, digamos, murmullos, esas ideas, esos rumores, llegaron a los oídos de la pareja de doña Matilde. Dicen, cuentan, porque esto es una leyenda, que un día este tipo llegó enojado a reclamarle que qué era eso de los embrujos y se quedó espantado al ver lo que había dentro de la casa de Matilde. Aparte, él nunca se había preguntado por qué una mujer de esta edad vive sola. Debería de estar viviendo con sus padres. Y es entonces cuando ve que esta mujer está en artes diabólicas. ¿Quién sabe en qué estaba? Pero él entonces la repudia, la rechaza. Empieza a hablar mal de ella en todas partes. Y llega un momento en el que es tan agresivos sus comentarios que la gente empieza a ver a Matilde de una manera muy distinta, juzgándola todo el tiempo. Y Matilde agarra un coraje con ese lugar, con todas las personas y especialmente con él. Se muda del pueblo, se va a las afueras, vive en apenas un tejabán. Con el dinero que tenía podía construir una casa más grande, pero nadie le quería dar el servicio y ella no les iba a dar el gusto de mudarse de ahí. No, señor, se metieron con la bruja y la bruja iba a ser de las suyas. Nada más que dicen que la venganza es un plato que se come frío, porque pasaron casi 10 años. En esos 10 años, este sujeto brincó de mujer en mujer, de novia en novia, hasta que decidió quién era la mujer de su vida. Y entonces contrajeron nupcias, se embarazaron rápidamente, y una vez que nació su niña, extrañamente la señora enfermó. Comenzó a caerle el cabello, comenzó a tener dolores en el cuerpo, y dicen las personas que llegó gritando al hospital, aventando unos coágulos de sangre. Y de repente ese mismo día la gente no supo qué hacer y ella falleció. La niña de este hombre fue criada, digamos, con una figura materna ausente y con una figura paterna ausente, porque este hombre no le prestaba interés a la crianza de una niña. Para eso estaban las otras personas. En el momento en el que descubre que a su hija le gustan las otras niñas, le rompe por completo la cabeza y la repudia. La saca de ahí, que ya no vive en la casa, le empieza a pagar una pensión, que ella tenga un propio departamento. Y este hombre, ya teniendo cerca de 56 años, es entonces cuando descubre que su hija vive con una mujer a la cual dice que es su amiga. Él está lleno de tanto coraje, lleno de tanto odio, de tanta decepción, que todos los días le desea el mal. Por eso dicen que una vez que este hombre se enteró que su hija acababa de llegar a un hospital aventando coágulos de sangre y ese mismo día partió al otro mundo, comenzó a sentirse culpable. Era lo mismo que le había pasado a su esposa. Semanas después, se comienza a enterar que la pareja de su hija va de mal en peor, intenta ir a visitarla, pero ella no lo recibe. Y a las semanas, esta chica muere, avejentada, con caída de cabello, con caída de dientes, prácticamente sin vista. Y no entiende cuál es la maldición que le ha estado cayendo a su familia. ¿Por qué? ¿Quién los atacó? ¿Por qué los quieren destruidos? Y mientras está pensando esto, cuentan las personas que estaban a su cuidado que no paraba de soñar con la señora Matilde. Y la señora Matilde se reía de él en los sueños, joven como muchos años atrás, y solo le decía una y otra vez: ahora sí, me pagaste lo que me debías. Me llevó tiempo, pero valió la pena tu sufrimiento. Este hombre, meses después, embargado por la tristeza, la rabia, el odio, fallece. Y la bruja Matilde, 2 semanas después, también partió. Parece que ya había concluido su venganza. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, todos los nuevos díganme en los comentarios si lograron sobrevivir a la fogata, para darles la bienvenida a la familia nocturna, que, por cierto,
Para darles la bienvenida, lo único que tienen que hacer después de decirme si sobrevivieron a la fogata es suscribirse y picarle la campanita aquí en YouTube. Pero si estás en Spotify, por favor síguenos y danos las 5 estrellas. Porque cuando lleguemos a 460,000 seguidores, subiremos una plática secreta. Pero más importante que eso, porque este 2026 vamos por todas. Ahora sí, una vez dicho esto, la familia nocturna de Huesos Oscuros, de Huesos Colorados, todos aquellos los veteranos que están aquí, díganme cuál fue la historia que más les gustó. Y de aquí al próximo jueves, o tal vez, si logramos la meta de aquí a la plática secreta, te deseo que tengas dulces pesadillas.